Bien, sean bienvenidos, bienvenidas. Damos gracias al Creador del universo, al Dios infinito, por darnos una vez más la oportunidad de conectarnos para estudiar la porción de esta semana. Eh, para las personas que tal vez no vean por primera vez, nosotros estudiamos la Torá eh, por porciones. La Torá, cuando hablamos de Torá, estamos hablando de literalmente de los 5 primeros libros que aparecen en una Biblia tradicional, desde Génesis a Deuteronomio, y hay una costumbre en el pueblo de Israel que se estudia la Torá completa durante todo un año. Entonces los estudios están divididos por semana y cada semana vamos estudiando por porciones, avanzando 3, 4 capítulos y así sucesivamente hasta cuando acaba el año, y eso se hace a nivel mundial en el pueblo judío. En todas las sinagogas se estudian, las comunidades judías dan lectura a la porción y, y pues bueno, es una metodología, por lo menos para nosotros, muy buena para adentrarnos en el conocimiento de la Torah y también de los secretos que están ocultos en la Torah. Bien, cada porción semanal lleva un título en hebreo que también traducimos al español. Y el título que lleva la porción de esta semana es Kitizá en hebreo, que, bueno, hay diferentes traducciones. Algunos traducen cuando censes, hablando de censar a una población. Otros traducen cuando subas, cuando eleves. Hay diferentes traducciones respecto a la palabra Kitizá en hebreo. Y como también estudiamos una porción de los profetas que llamamos en hebreo la Haftará, que está en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 20 al 39. La porción de la Torá está ubicada en Éxodo, capítulo 30, eh, del verso 11 hasta el capítulo 34, verso 35. Ya durante todos estos capítulos, que son 4 en la Torá, estos 4 capítulos y unos versículos más, nos habla de 21 temas. Ya cuando estudiamos la porción, vamos indagando y hay 21 temas que se tocan. Obviamente en cada año vamos aumentando, todos los años nos damos tal vez lo mismo, pero sí vamos trayendo cosas frescas a nuestras vidas y con eso vamos avanzando en el conocimiento. Por ejemplo, la porción de esta semana principalmente nos habla sobre el censo de los israelitas por medio del medio shekel. Nos habla sobre el lavatorio que el sacerdote también usaba para purificarse los pies, llamado kior en hebreo. Nos habla también sobre la elaboración del aceite de la unción, eh, que también usaba el sacerdote en el santuario. eh, la elaboración también del incienso, la ketoret. Nos habla la porción también sobre la designación de los constructores del santuario, sobre el Shabbat, la entrega de las tablas del testimonio, el evento de, de la idolatría al becerro de oro. Nos habla sobre la intercesión de Moisés ante el Creador para que perdone al pueblo. También sobre Moshe descendiendo del monte Sinai y rompe las tablas. Eh, el reproche de Moisés al pueblo y el castigo también que recibieron. eh,
aquellos que sirvieron al becerro, la consagración de los levitas en lugar de los primogénitos, eh, cuando Moisés también establece la tienda del encuentro afuera del campamento. El Creador ordena a Moisés también hacer las segundas tablas. Moshe asciende al monte por tercera vez, donde nuevamente permanece por 40 días. Y Hashem también, el Creador, revela sus 13 atributos de misericordia, la advertencia contra la idolatría, acerca de las 3 festividades de peregrinación eh, a Jerusalén, el nuevo pacto, el pacto que se renueva, y la cara de Moisés cuando resplandece. O sea, la mayoría de estos temas que le mencioné están aquí en la porción de esta semana. O sea, sabemos que cuando empezamos a estudiar la Torá, realmente le sacamos bastante provecho a todo esto. Bien, quiero, eh, quiero compartir con ustedes esto, la parte literal. Sabemos que también hay una parte mística, espiritual, secretos, misterios, que los sabios judíos nos han revelado. Tenemos también documentos, información buenísima para poder compartir todos estos secretos. Bien, voy a darle lectura y con esto vamos a ya comenzar los comentarios. Vamos a tratar de no ser tan extenso, pero sí más o menos dejar en claro qué nos dicen los sabios de la Kabbalah con respecto a la porción. Cuando hablamos de Kabbalah nos estamos refiriendo eh, a esa ciencia espiritual que revela los secretos de la Torá. Ya hay personas que cuando se habla de Kabbalah se asustan, pero en realidad Kabbalah es el secreto de la Torá. O sea, la Kabbalah y la Torá son un solo componente, lo mismo que la Halajá. La Halajá es parte de la Torá, la Kabbalah es parte de la Torá, eh, la Torá oral, la transmisión oral es parte de la Torá, o sea, todo es ejad, todo es una unión, todo es una unificación y, y es parte del mismo paquete, no hay división, ¿ya? Entonces esa es la riqueza por lo menos que nosotros tenemos y todo lo que estudiamos está relacionado a la Torá es la base y luego nos vamos yendo a asuntos más profundos, es como un ser humano. El ser humano no es una sola composición, el ser humano está compuesto de una piel que cubre todos los miembros, está compuesto de miembros físicos, el ser humano también tiene una estructura ósea, una estructura de huesos, y también tiene un alma, y también tiene un alma, tiene una energía, tiene una chispa. Entonces, lo mismo la Torah, así como el ser humano, podemos decir que tiene 4 dimensiones o 4 capas para poder llegar a la esencia que es el alma. Lo mismo la Torah, pero es parte del mismo paquete. O sea, cada uno de nosotros tenemos lo mismo. Por lo tanto, hay capas de los cuales estamos revestidos que cubren el alma. Eh, y lo mismo en la Torah. O sea, la Torah también tiene capas, pero a la medida que nosotros vamos introduciéndonos a ella, vamos dando con el alma de la Torah, ¿sí? Y el alma de la Torah es la Kabbalah. No está fuera de la Torah, es parte de la Torah. Bien, vamos a dar lectura a un trozo del Zohar Akadosh, del Sagrado Zohar. El libro del Zohar, Zohar se traduce como esplendor, y son escritos muy antiguos que datan a finales del primer siglo, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, un gran rabino cabalista que, que siendo perseguido por los romanos en esa época, salió de Israel y se fue a encerrar junto con sus hijos y sus discípulos
a unas cuevas, ahí estuvieron como 13 años, y en todos esos años que vivieron ahí, ocultos, pues eh, recibieron los secretos de la Torá, tuvieron experiencias místicas, el alma de Moisés también se les reveló, aparecieron otras manifestaciones espirituales también, y donde se les reveló los secretos de la Torá. Entonces, bueno, hay todo un tema de la historia del Zohar que en algún momento podemos hablar. De hecho, también lo dimos en el curso que hicimos, el origen e historia de la Kabbalah. Dimos cómo aconteció y cómo el Zohar después va a llegar al día de hoy a nuestra generación. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice este libro secreto, que de hecho es como la Biblia de la Kabbalah y el alma de la Torah, algunos lo consideran? Vamos a dar lectura con respecto a esta porción, porque favorablemente, eh, estos secretos también están, están escritos por las porciones que estudiamos. Entonces, eso también nos lleva eh, a apegarnos más todavía a la Torah y entender la revelación de lo que los sabios judíos revelaron. ¿Ya? Bien, voy a dar comienzo al Zohar de esta porción. Dice, está escrito, el Eterno habló a Moshe, a Moisés, diciendo, y esto menciona la porción que estamos leyendo esta semana, Éxodo capítulo 30, verso 11 en adelante. El Eterno habló a Moisés diciendo, cuando hagas un censo, Kitizá, cuando hagas un censo de los hijos de Israel, según sus números, cada hombre le dará a el Eterno, dice expiación por su alma. Expiación por su alma cuando los cuente, para que no haya plaga entre ellos cuando los cuente. Y esto está escrito en Éxodo 30, 11 y 12. Lo vamos a, a corroborar con la propia Torá. Vamos a darle lectura a la Torá a ver si el Zohar está diciendo lo correcto. Ok, le voy a proyectar la Torá para que todo la leamos. Justo esa partecita de entrada. Sí, aquí tenemos la Torá Emet para Shaketizá. Aquí aparece Éxodo 30, Éxodo se dice en hebreo Shemot, aunque Shemot es el nombre original del libro. Dice en el verso 11, Hashem le habló a Moisés diciendo, verso 12, cuando censes a los israelitas para establecer su número, no los cuente uno por uno, sino cada uno deberá entregar una moneda como contribución a Hashem, como rescate de su alma, para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa del censo. Esto es lo que debe entregar todo aquel que sea censado. Una moneda de plata de medio shekel de peso, la unidad monetaria para todos los efectos del santuario es el shekel. El shekel equivale a 20 gueras. Cada uno deberá entregar medio shekel como ofrenda a Hashem. Pasamos al verso 14. Todo aquel que pase para ser, para ser contado de 20 años o más deberá aportar la ofrenda para Hashem. ¿Ya? Aquí estamos dándole un poquito más ampliación para que podamos entender más o menos la idea de lo que está ocurriendo aquí, dando ampliación
al texto. Entonces dice el verso 15, el rico no dará más de medio shekel, ni el pobre menos, como ofrenda a Hashem para rescate de sus almas. Bien, hasta ahí vamos a dar lectura. Aquí hay varias cosas medias curiosas, ¿sí? Medias curiosas. Porque cuando hablamos de censo, o sea, en todos los países, eh, cada ciertos años hay un censo general, donde se analiza maneras de estadística, hay una recogida de datos, hay personas encargadas que van y censan a la población, cuántas personas viven en una casa, y todo eso se proyecta en una hoja y pues después va a dar al gobierno, y después el gobierno sabe con cuántos chilenos cuenta actualmente. Entonces, pero aquí vemos un evento similar, pero diferente a la vez, de cómo el creador determina el censo para el pueblo de Israel. Como dice acá la Torá, cuando censes a los israelitas para establecer su número, dice, cada uno deberá entregar, dice, como contribución a Hashem, dice, una moneda como rescate de su alma. Y aquí empieza el dato curioso, por qué se habla de rescatar un alma? Y después dice, para que no haya ninguna plaga mortal. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un censo con rescatar un alma? ¿Qué tiene que ver un censo eh, con plaga mortal? ¿No les parece medio curioso todo esto? La Torá aquí es como media rara. O sea, si tú lees literalmente, eh, pareciera que esto es una locura. Imagínate que del gobierno salieran a censar al país y por cada censo hubiera un terremoto, por cada censo hubiera una destrucción. Nadie censaría. Pero ¿por qué aparecen estos códigos acá? ¿Sí? Esto es lo que dice la Torá, que se debe entregar todo aquel que sea censado. Y ahora, ¿qué tiene que ver una moneda? O sea, ¿por qué censar a la gente con moneda? Y estamos hablando de ese medio shekel, ¿sí? Y después dice, la unidad monetaria para todos los efectos del santuario es el shekel. El shekel equivale a 20 veras. ¿Y qué tiene que ver el shekel? ¿Qué tiene que ver la moneda? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la moneda? ¿Qué tiene que ver las plagas? Plaga mortal, como dice acá, ¿y qué tiene que ver el rescate de las almas? Después, todo aquel que pase para ser contado de 20 años más deberá aportar la ofrenda para Hashem. El rico no dará más de medio shekel ni el pobre menos, como ofrenda a Hashem para rescate de sus almas. Bueno, con respecto a eso, los sabios dicen, pues bueno, para evitar el mal de ojo, el ainará, para evitar el mal de ojo, o sea, todos tienen que dar una misma cantidad y se evita de que en el trayecto hayan malas energías transitando en medio del censo. Entonces, teniendo esta base, hay que resolver las preguntas, o sea, de manera literal parece raro todo esto, pero cuando ingresamos a la sabiduría espiritual de la Torá, como que ya empieza a tener sentido lo que nosotros estamos leyendo acá. No sé si todas las personas que están aquí conectados leyeron la porción y se han preguntado por qué aparece esto. Una persona que viene estudiando recién la Torá, y las personas, por ejemplo, nuevas que escucharán el video después, claro, a lo mejor tomarán su Biblia, dirán, claro, o sea, ¿qué tiene que ver todo esto? Es como,
es lógico lo que se pregunta detrás de este texto. Bien, entonces, lo que dice el Zohar, lo que dice el Zohar está lo correcto con respecto a lo que dice la porción. Está escrito, el Eterno habló a Moshe diciendo, cuando hagas un censo de los hijos de Israel, según sus números, cada hombre le dará al Eterno expiación por su alma, dice, cuando los cuente, para que no haya plaga entre ellos cuando los cuente. Y dice el Zohar, Rabí Abba y Rabí Aja y Rabí Yosei marchaban desde Tiberíades a Tzipori. Mientras caminaban, vieron a Rabí Elíasar que venía y Rabí Gía con él. Dijo Rabí Abba, ciertamente dice que nos asociaremos con la presencia divina, con la Shejina, y los esperaron hasta que llegaron a ellos. ¿Sí? O sea, aquí igual comienza a abrirse y darse apertura después para dar explicación a todo lo que está ocurriendo, pero para Rabí Abba, o sea, los rabinos que venían, Rabí Eleazar y Rabí Gía, imagínate, ellos eran portadores de la presencia divina. Rabí Abba dijo, ciertamente que nos asociaremos con la presencia divina, o sea, junto con sus colegas, y la Shejinah que ellos portaban. Dice, cuando llegaron a ellos, Rabí Eleazar dijo, ciertamente que está escrito, los ojos, dice del Eterno, están sobre los sadikim, sobre los justos, y sus oídos atentos al clamor de ellos. Como dice el rey David en sus Salmos, capítulo 34, verso 16. Y este versículo es difícil de entender. Y dice al Zohar, ven y observa. Ha sido establecido por los sabios que la bendición de arriba no se posa sobre lo que se cuenta, no se posa sobre lo que se cuenta. Y eso también está en el Talmud, en el tratado Babam Mexia, folio 42a. Pues la bendición suprema viene del lado de la Sefira de Gesed. O sea, aquí entramos al árbol de la vida. El árbol de la vida tiene 10 dimensiones, tiene una columna derecha, una columna izquierda y una columna central. Al igual que el ser humano. Un lado derecho, un lado izquierdo y más el tronco. Entonces, dice el Zohar que la bendición suprema proviene del lado, dice, de la Sefirá de Gesed. Y Gesed es la dimensión que está al lado derecho del árbol de la vida. Y es el primero que canaliza la bondad. ¿Ya? De hecho, esa energía es bondad. Por lo tanto, la bendición suprema pasa por la bondad divina. Dice, y todo lo relacionado con las medidas, todo lo relacionado con las medidas y las cuentas provienen del lado de la Sefirá de Geburah, o sea, del rigor que pertenece al lado izquierdo del árbol de la vida. Por una parte tenemos Gesed, la bondad, por el lado derecho, y tenemos el rigor por el lado izquierdo. ¿Ya? El árbol de la vida, en la estructura cosmogónica del universo, como también en la estructura energética del alma del ser humano. Así en sencillas palabras. El árbol de la vida en la estructura cosmogónica del universo y también en la estructura energética de nuestra alma. Entonces, continúa el Zohar diciendo que ese lado izquierdo que pertenece al rigor, dice, pone límites y medidas. En otras palabras, el lado derecho, que viene de la bondad, es un lado que nos habla de expansión de energía,
nos habla de expansión y el lado izquierdo nos habla de restricción. Y a esto también nosotros le llamamos en Kabbalah principio masculino y principio femenino. Principio masculino nos habla de energías expansivas y principio femenino nos habla de energías restrictivas. ¿Ya? Estos principios espirituales, masculino y femenino, no tienen nada que ver con mujer y hombre, aunque estos dos principios también están en cada uno de nosotros. ¿Ya? En el hombre y en la mujer se encuentran estos dos principios, aunque desde su raíz pertenece o al lado de derecho o al lado izquierdo. Pero potencialmente todos tenemos energías expansivas y energías restrictivas. Bien, y continúa diciendo el Zohar. Y si dijeras, los hijos de Israel, ¿cómo fueron contados? ¿Sí? La respuesta es así. Y tomaron de ellos rescate por sus almas. Como está escrito, esto darán todo, todo el que pase por el censo, medio shekel, que las Biblias tradicionales lo traducen medio ciclo del ciclo sagrado, Éxodo 33. Y he aquí que ha sido establecido que desde el comienzo todos los ciclos, todos los shekel, fueron reunidos en un cofre y no hicieron cuentas hasta que fueron reunidos todo ese rescate y después se realizó la cuenta. O sea, primero, como leímos en la Torá, toda la gente iba a dejar ese medio shekel, lo de 20 años hacia arriba, ¿ya? Y de acuerdo a esos shekel o a esos medios ciclos, iban contando la población, ¿ya? No se contaban las personas, sino que asociaban el conteo al shekel, ¿ya? Dice, y en un comienzo, antes de que contaran los ciclos, bendijeron a los hijos de Israel. Antes del conteo, bendijeron a los hijos de Israel para despertar la medida de la sefirá de Gesed. O sea, para despertar la medida de de la bondad divina, que su característica es expandirse influenciar ilimitadamente, ¿ya? Sin números ni medidas que la limiten. O sea, aquí nos vemos con las dos fuerzas. Hay un lado que es el lado de la bondad del Creador. El Creador, cuando bendice, ya cuando se suelta, cuando baja esta bendición, el Creador desea de que esa bendición se expanda en la vida de una persona sin límites. Pero hay una fuerza, por otra parte, que es parte también del universo, que se resiste a que la bendición pueda fluir. Se resiste a que la bendición pueda fluir. Y es el lado del rigor, la dimensión de la Geburah. ¿Sí? La dimensión de la Geburah. Entonces, es como considerar que una persona, por ejemplo, yendo a lo práctico, una persona que tiene dinero y tiene empresas y tiene negocios y le va muy bien económicamente, y la persona crea que ayudar a un pobre, ayudar a una persona que sí necesita a lo mejor
de una acá, de una parte de ese dinero para cubrir sus necesidades, la persona crea de que al dar está perdiendo, como muchas personas a veces consideran. Porque por circunstancias de la vida, el Creador a veces nos pone personas en el camino para que nosotros podamos alcanzar ciertos méritos y ciertas bendiciones a veces que ni siquiera tenemos. A veces le rogamos al Creador, respóndeme, necesito esto otro, ya sea monetario o no sea monetario, pero a veces le estamos solicitando al Creador ciertas cosas y no recibimos como respuesta. Entonces el Creador dice, te voy a ponerte a una persona en el camino, ¿para qué? Para que tú puedas ganarte la bendición. Entonces yo te la pongo, tú liberas esa energía que tienes ahí atado, que tienes estancada, porque dentro de esa persona está activa al lado del rigor, está activo al lado de la geburá, al lado de la restricción, las energías están restringidas. El creador dice, yo quiero que tú expandas esa energía y esa energía se libere de manera ilimitada, porque así como tú abres la mano al prójimo y liberas esa energía, ayudando al necesitado, esa misma persona que recibió el día de mañana también va a bendecir a otros por el solo hecho de experimentar que una persona tuvo la bondad de ayudarlo. ¿Sí? Es como cuando a ti te ayudan en una situación y después te llega el caso que apareció una persona que vivió lo mismo que tú viviste, no sé, pues hace 10 años atrás, pero tú ahora estás en otra posición. ¿Qué es lo que sucede ahí? Tú ya dices, no, si a mí me ayudaron, a mí me extendieron la mano y ahora aparece una persona pidiendo ayuda, o sea, no puedo hacer otra cosa que ayudarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la bendición que emanó de otra persona se hospedó en ti y después esa bendición continúa pasándose a otra persona y eh, se vuelve ilimitada. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa está diciendo el Zohar? Que antes de que comience el conteo, el censo, y el censo primero explica el Zohar que pertenece al lado del rigor, pertenece al lado de la restricción, al lado de esa fuerza, esa energía que retiene la bendición, no que la expande, sino que la retiene. Entonces, los hijos de Israel fueron bendecidos, como dice el Zohar. Y en un comienzo, antes de que contaran los shekels, los ciclos, bendijeron a los hijos de Israel. O sea, salió una bendición de dónde? Del lado derecho. Salió una bendición de la bondad divina. Y en un comienzo, antes de que contaran los ciclos, bendijeron a Israel para despertar la medida, dice, de la dimensión de la bondad, que su característica es expandirse e influenciar ilimitadamente sin números ni medidas que la limiten. O sea, hay una fuerza que limita la bendición y pertenece al lado de la izquierda. Pertenece al lado de los números, al lado de la energía que limita, no que se expande. Por eso que dentro también, dentro de nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. Tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el hemisferio intuitivo. Podemos decir que es el hemisferio que si lo desarrollas puedes expandirte a niveles espirituales, a niveles metafísicos, más allá, más allá de lo que puedas imaginar. Pero también tienes un hemisferio izquierdo, que es el hemisferio de la lógica, el hemisferio del cálculo, de los números y de los límites.
¿sí? Entonces, tienes un lado cerebral que se expande y tienes un lado cerebral que limita. Y es lo mismo de lo mismo que estamos viendo aquí en esta porción. Entonces, dice, y después los encargados contaron, ¿ok? Los shekels, ese rescate, o sea, los ciclos. Y después volvieron y bendijeron nuevamente a los hijos de Israel, resultando que los hijos de Israel fueron bendecidos al principio y al final, a través del despertar de la dimensión de la bondad, Sefirá de Ges, como decimos en Kabbalah, la dimensión de la bondad, y no llegó a ellos la muerte. No llegó a ellos la muerte. ¿Alguien me puede decir de qué lado viene el ángel de la muerte? ¿De qué lado viene el ángel de la muerte? ¿De qué lado del árbol de la vida o del universo? Del lado izquierdo, Muy bien, Luna. la señal de Burá, algo así recuerdo. Correcto. Muy bien, Luna, excelente. Exacto, del lado izquierdo y principalmente de la dimensión de la Kibura que estamos viendo, de la dimensión del rigor. De hecho, sabemos de que los ángeles, las inteligencias que se hospedan en los planetas y estrellas, quien se hospeda en el lado del rigor, o sea, de Geburah, que pertenece también al planeta Marte, es el ángel Samael, que también es llamado el ángel de la muerte. Entonces dice, y pertenece al mismo lado de donde están las cuentas, donde viene el conteo, de donde vienen los límites. ¿Sí? Entonces, pero Soar dice que los hijos de Israel fueron bendecidos antes de que, antes de que contaran, y después que contaron, los medios shekel también fueron bendecidos. O sea, fueron benditos al principio y benditos al final. A través, dice, del despertar. O sea, está diciendo que cuando el creador bendice, el creador expande y despierta esa sefirá, esa dimensión. ¿Y cómo fue que se despertó? A ver si alguien de los que está aquí está siguiendo el ciclo de la enseñanza. ¿Cómo creen ustedes que se puede despertar ese lado? con las meditaciones. ¿Ya? ¿Quién más? De acuerdo a lo que estamos diciendo. ¿Cómo se puede despertar en el mundo de arriba? ¿Cómo se puede despertar en esta parte del universo la bondad divina? Estudiando los secretos del cielo. ¿Ya? Meditación, secreto del cielo. Pero siguiendo, nuevamente les digo, siguiendo lo que estamos diciendo. ¿Cómo creen que despertamos la bondad? Tome los datos que tenemos de la Torá. Dándose acá al pobre. Ya, muy bien. Con la acá. Porque el acto que, el acto que hicieron los hijos de Israel fue ¿qué cosa? Soltar monedas, soltar shekel, o sea, soltar una medida que fue dirigida al santuario. ¿Sí? Entonces, el secreto de despertar la bondad divina es dar.
Tú das, el cielo da. O sea, Hashem, el creador, es tu sombra. ¿Sí? Tú das y él te responde. Por lo tanto, ¿cómo tú despiertas la bondad divina? Dándose de acá. Creo que sedaká se ha traducido como caridad. Otros se alejan un poco más y le llaman limosna. Pero realmente sedaká tiene que ver con justicia. Sedaká viene de sedek, que es justicia. Y justicia es reconocer que todo lo que yo he logrado, que todo lo que yo tengo, que todo lo que recibo, ya sea desde mi energía, ya sea las cualidades, los atributos, las inteligencias, las fuerzas, los medios, todo viene de arriba, todo viene del creador. Por lo tanto, como cuando uno recibe del creador y está consciente, porque esto es parte de la conciencia, cuando uno es consciente que todo lo que tenemos y somos es debido a la providencia divina, pues realmente yo tengo que hacer justicia. O sea, así como yo he sido bendecido, así como yo he recibido, ya, aún ni el cuerpo que tengo es mío, ni el alma que me prestaron. Entonces, yo digo, hay personas que lo necesitan, hay personas que lo necesitan. Por lo tanto, así como yo recibo, es justicia ayudar al prójimo. Es justicia levantar al caído. Es justicia darle pan al hambriento. Es justicia visitar a un enfermo. Es justicia prestar dinero que una persona que ha caído económicamente y la persona se levante. Eso se llama sedacá. ¿Sí? Por eso que sedacá es más que caridad. Caridad es, oh, qué bonita la persona, qué buena la persona que heredó. No. Sedacá es la conciencia de lo que todo lo que tengo viene de la supervisión divina, todo lo que soy viene de la supervisión, de la supervisión divina y de la provisión del Creador. Entonces yo lo hago por justicia, no por lástima, por justicia. ¿Sí? Entonces, de esa manera tú despiertas el lado de la bondad divina. ¿Sí? Entonces, por eso que los sabios, o sea, tú quieres algo, quieres que oh, hermanos oren por mí, lléveme la oración, lléveme fulano tal, los sabios dicen, epa, dase de acá, dase de acá. Entonces que a veces también cuando uno a veces quiere meditar, hacer una meditación cabalística para no sé, para la propia vida tuya, tal vez estás enfermo o tienes alguna circunstancia y quieres meditar cierto nombre de Dios, el creador va y te pone una persona que tiene el mismo problema que tú, o la misma necesidad del familiar o del amigo, que a lo mejor es cercano tuyo y tú necesitas pedir ayuda. El creador te pone a esa persona delante y te dice, ok, ahora vas a hacer la meditación a favor de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hiciste? Hiciste la meditación activando la bondad divina, lo activaste por amor, tratando de ayudar a otra persona y como el creador hace bajar ese flujo de bendición que viene del lado de Jesús, que viene del lado de la bondad, el creador dice, necesito una vasija, ¿por dónde transitar esa energía? Pero esa energía pasa a través de ti y esa energía es canalizada después a la persona a la cual tú necesitas que reciba esa bendición o esa respuesta. Bien. Entonces, el lado de la muerte pertenece al lado de la izquierda. Entonces, dice el Zohar, ahora bien, la muerte, ¿por qué tiene lugar con la cuenta? Me imagino que esa pregunta algunos de ustedes también se la habrán hecho. ¿Qué tiene que ver la muerte con la cuenta? Y el Zohar dice, la respuesta es así. Porque la bendición
no se posa en el número, sino que ocurre todo lo contrario. O sea, en las matemáticas la bendición no se posa, porque aunque de hecho un día la matemática, tú puedes decir, no, la matemática es infinita, pero la matemática tiene una fuerza, las cuentas tienen una fuerza, que es la fuerza del lado del rigor, del lado del límite, de la restricción, de la retención. Entonces, porque la bendición, dice eso, no se posa en el número, sino que ocurre todo lo contrario, ya que al contar algo, la bendición se aparta de allí. Tan pronto como la bendición se aparta, mira, cuando la energía de la bendición se aparta, el otro lado, que en Kabbalah llamamos el Sitra Hara, el otro lado, o sea, las fuerzas de la impureza, las fuerzas del mal, se posa sobre ello, sobre lo que se contó, lo contado, dice, y puede dañar. Por eso se toma expiación y rescate por el alma para quitar la cuenta de las personas y esa energía que viene del lado izquierdo del universo, que llamamos las fuerzas del otro lado, las fuerzas del Sitrajará, las fuerzas del lado de la impureza, las fuerzas del mal, las fuerzas de la restricción, las fuerzas del límite, las fuerzas del rigor, aparecen para hospedarse sobre aquello que se contó y no hay bendición. Es por eso que el Creador dijo, yo necesito que los hijos de Israel liberen el dinero que tienen que liberar, todos parejitos, o sea, hasta el pobre va a poder dar medio shekel, el rico lo va a poder dar. Entonces, cuando suelten esa energía, o sea, al momento de contar, eso se pasó al shekel, o sea, el shekel, la moneda va a servir como expiación, o sea, la energía ya no va a recaer, la energía de muerte, el daño que va a aparecer, que viene del lado del rigor, ya no va a recaer sobre la persona que fue contada, sino que va a ir a dar ¿a dónde? Al medio ciclo, al shekel. Entonces, para que los hijos de Israel no sean afectados, el Creador dijo que donen eso porque las fuerzas del otro lado se van a despertar también y van a querer tomar lugar en la persona, pero yo no quiero que mi pueblo sea maldecido, no quiero que mi pueblo pase por la muerte o por una plaga que venga a destruir su vida, sino que eso vaya a dar al dinero que dieron. Entonces, el ángel de la muerte, en vez de hospedarse en la persona, se hospeda en donde en la seda acá, o sea, en el dinero que soltó, en el medio shekel, en el tema del censo. Dice, por eso se toma expiación y rescate por el alma, para quitar la cuenta de las personas y hacerla pasar a los siglos. Eso es medio parecido a lo que ocurría en el día de la expiación en el pueblo de Israel, cuando llegaba el día de Yom Kippur. Eh, por eso tenía que venir un chivo expiatorio. ¿Y qué es lo que sucedía en el día de Yom Kippur? Aarón le ponía las manos en la cabeza al chivo y el pueblo de ellos también extendía sus brazos, extendía sus manos en dirección al chivo para que esa energía de impureza que había en ellos por las transgresiones, los cortocircuitos espirituales que había, vayan a dar ¿a dónde? Al chivo. Entonces, y después ese chivo iba a dar ¿a dónde? A Azazel. Y aquí pasa lo mismo. Por eso se habla de expiación. Por eso se habla de rescate por el alma. ¿Sí? Para quitar la cuenta de las personas y hacerla pasar por los siglos. Y lo concerniente
y lo concerniente a este asunto, dice, ya ha sido establecido y dicho. Hasta aquí, ¿se logró entender la explicación de todo lo que hemos venido diciendo? Amén. Me pregunta a Mabel, ¿es lo mismo que redimir? Es medio parecido, pero no tanto. Tienen sus diferencias. Pero también en este caso, también igual se podría usar redimir. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Asociándolo al rescate. ¿Ya? Que redimir también es rescatar. Pero aquí, ¿qué cosa se rescata? Se rescata el alma. El alma de la persona es la que se rescata. Entonces, eh, con esto podemos tener claro en dónde, o sea, qué es lo que pretendemos hacer. O sea, hay un mandamiento que dice que para hacer un censo el pueblo había que aportar este shekel. Eh, igual hay unos secretos. Y hay unos secretos que les voy a compartir ahora. Dijimos que durante los tiempos bíblicos el shekel fue dividido en 20 unidades. ¿Ya? Y de eso lo leímos también en la Torá al principio. El medio shekel fue dividido en 20 unidades, significando que medio shekel es 10 unidades. ¿Ya? Para entender bien, entendemos, o sea, y debemos saber que hay dos tipos, también nos dice la Kabbalah, dos tipos de luces. Hay una luz directa y hay también una luz retornante. El número 10, cuando hablamos de medio shekel, hablamos de 10. El número 10 es el valor numérico de la letra Yud. Sabemos en los que conocemos las letras hebreas que cada letra hebrea representa un valor numérico. Y la letra Yud equivale a 10, que es el símbolo de la perfección del árbol de la vida. Y este consta también de 10 sefirot. Cuando hablamos del árbol de la vida, hablamos de 10 sefirot. Y aquí les voy a proyectar para que lo que les estoy diciendo pueda tomar forma. En su imaginación de manera visual un poco. Bien. Bien, aquí tenemos shekel. Ya vamos a hacer que aquí tenemos los dos. Lo que tenemos acá es la letra Yud. ¿Ya? Esta es la letra Yud que tiene un valor numérico de 10. Vamos a suponer que es 10 y 10. ¿Ok? Porque eh, un shekel está dividido por 20, dijimos, por 20 unidades. Ya. Entonces, esta es la letra Yud, el árbol de la vida. El árbol de la vida es el que tenemos aquí a la derecha. Si tú ves, esto que tenemos acá son dimensiones. Keter, Jochma, Binah, Geset. Aquí está del lado de la bondad que decíamos que se despierta. Aquí tenemos el lado del rigor. Geburah, Tiferet, Nexa, Hod, Yesod y Malhut.
Aquí tenemos la estructura del árbol de la vida, aquí tenemos la parte del lado derecho, el lado izquierdo y la columna central, ¿ya? Cuando estamos explicando el principio del lado derecho, se refiere al lado de Gesed, que vendría siendo esta dimensión, de donde emana la bendición divina hacia una persona. Y el lado de donde viene el ángel de la muerte, de donde vienen las matemáticas o la cuenta, o de los límites, es del lado de la izquierda. En este lado las energías son expansivas y de este lado las energías son restrictivas. Y aquí tenemos la columna central. Bien. Entonces, cuando nosotros abrimos la palabra Yud y de valor 10, contiene la letra Vav. Yo he dicho en algunas oportunidades que abrir una letra es considerar las letras cuando fonéticamente tú la pronuncias. Le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, mencionamos una letra, voy a hacerlo en español y después lo aplicamos en hebreo. Abrir una letra, por ejemplo, la letra L. ¿Ya? Todos sabemos que la letra L tiene una vueltecita y la pronunciamos L. Pero cuando decimos L, está compuesta de 3 letras, la E, la L y la E, al pronunciarla, L. Cuando decimos N, sabemos de que la escribimos una sola letra, la N, pero al pronunciarla tiene 3 letras, la E, la N y la E. La letra K tiene la K y tiene la A. O sea, tiene 2 letras al pronunciarla. Lo mismo, cuando decimos en hebreo Yud, Yud está compuesta de 3 letras, fonéticamente. La Yud, la Vav y la letra Dalet. Dijimos que la letra Yud vale 10, al igual que las 10 sefirot, las 10 dimensiones del árbol de la vida. Por lo tanto, tendríamos las otras 2 letras, la Vav. ¿Cuánto vale la Vav? La Vav vale 6. La letra Vav vale 6 y la letra Dalet vale 4, que nos da también 10. 6 más 4 es 10, más la Yud 10. O sea, ¿qué cosa estamos hablando? Que, en otras palabras, el valor de la palabra Yud, no de la letra, sino de la palabra cuando la abrimos, es 20. Y precisamente es el valor de un shekel, las 20 unidades. Todo esto nos indica que la idea de la donación proviene del mundo de la Yud, o sea, del árbol de la vida, que es el mundo del alma. ¿Ya? Bien. Sin embargo, en esta porción se nos demanda dar medio shekel, que actualmente es un equivalente a $10. Entonces, como la luz directa es la que nos viene del Creador y la luz retornante es la que nosotros podemos enviar hacia los mundos superiores, el medio shekel que nosotros donamos se refiere a la luz retornante. O sea, nosotros liberamos esa luz, liberamos esa energía a los mundos superiores. Y el Creador nos responde con esa luz directa a nuestra vida, enviándonos la bendición. Como decíamos después de la lectura del Zohar, despertamos el lado de la bondad divina. Entonces, para poder ser receptor de la luz del Creador, debemos haber hecho un trabajo espiritual que consiste en recibir la luz directa del Creador, recibir la bendición para poder compartir. ¿Ya? Ahora esa bendición está oculta en todo lo que tú eres y en todo lo que tú tienes. Esa luz que tú tienes, hoy yo puedo decir, no sé, tengo aquí mi cajita con los 72 nombres de Dios. Aquí pueden haber tarjetas y yo puedo decir, tengo tarjeta. No, esto no es una tarjeta, esto es luz.
Puedo tomar mi teléfono y decir, oh, tengo mi teléfono. No, esto es luz. Todo lo que, todo lo que hay en el universo, todo lo que tú tienes, es luz y es luz directa. Por lo tanto, esa luz directa, cuando tú la recibes, ¿qué es lo que debes hacer? Expandirla, expandir la bendición. Cuando tú la expandes, te asemejas al Creador. Cuando tú la expandes, despiertas el lado de la bondad divina y sigues recibiendo. Y ese es el flujo, y ese es el flujo de bendición. Entonces, ese es el trabajo que debemos hacer. Recibir para compartir. Todo lo que tiene es luz. Tu casa, tu auto, tu teléfono, tu dinero, tu trabajo, los alimentos que tú tienes, todo lo que el Creador te ha permitido adquirir es luz. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Estás reteniendo la luz o la estás compartiendo? Por eso que dijo un gran sabio, aquellas personas que consideran que todo es luz, dijo, bendecidos son aquellos, dice, que hospedaron, aquellos que hospedaron, porque algunos sin darse cuenta hospedaron ángeles. O sea, cuando yo entiendo que el lugar donde estoy viene del cielo, pertenece del creador, pertenece al creador y que a mí me ha sido dado, prestado por bondad divina, esa abundancia que tú puedas tener es para que tú puedas compartirla, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa nos viene a enseñar la parashat? ¿Qué cosa nos viene a enseñar la porción de esta semana? ¿Sí? Nos viene a enseñar que nosotros tenemos que dejar que la luz, la energía que viene del lado derecho del universo, de la estructura del árbol de la vida, y esa energía que está dentro de ti, porque también tú eres un microuniverso, esa energía que sale de tu lado derecho, se pueda expandir sin límites. Se expande a una persona, de esa persona pasa a otra, ¿sí? Por eso es que, ¿qué es lo que hace el dinero, por ejemplo? El dinero está constantemente en movimiento. El dinero no está en cierta parte encerrado, el dinero constantemente está viajando, constantemente está saliendo, porque es energía. Y así como se libera, así también llega. Así como se libera, así también llega. Entonces, yo te quiero decir, si tú quieres que el ángel de la muerte no te afecte, ¿ya? Porque aquí hay algo más, porque algunos sabios dicen, mira, ¿sabes qué? Tú puedes contar cuánto dinero te pagaron, ¿sí? Y los sabios te dicen, te dan una solución y te dicen, mira, para que la energía de la muerte no se hospede en ti o no te dañe, haz tu conteo, cuenta lo que tú quieras contar o quieres hacer también eh, ¿cómo se llama esa revisión que se hacen a veces en las bodegas? Inventario. Ah, ¿quieres hacer inventario? Y Tómate un vaso de agua y haz la verajá Sheakol. ¿Cuál es la bendición Sheakol? Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, por cuya palabra has hecho todas las cosas. Inmediatamente activas una bendición, porque al momento que tú contactes, como dice el Zohar, la bendición se alejó de ti. ¿Sí? La bendición se alejó de ti. Y al momento que se aleja, ¿sí? El ángel de la muerte quiere tomar posesión de ese conteo que tú hiciste, o sea, de tu alma, y afectarte en alguna área, pero tú como hiciste la bendición, pues volviste a alejarlo. Y esa es la solución que algunos cabristas dan, pero esto va más allá. Esto va más allá. A mí, por lo menos, a mi parecer. O sea,
Esto tiene que ver con constantemente tú transformarte en una persona que comparte, en una persona que recibe y da, recibe y da, y de todo, ¿sí? Hay personas que reciben y no dan. Hay personas que reciben y les cuesta dar. Hay personas que reciben y dan algunas cosas y no lo que realmente necesita otra persona, sino que dan lo que les puede sobrar o lo que les conviene dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de ti tú no puedes ser una persona que retenga las energías. No puedes ser una persona que encierre la luz directa del creador. Tienes que ser una persona que libere, que libere esa luz, que libere. Porque si no, no puede ser vasija. No puede ser vasija donde se pueda hospedar más, ¿sí? Por eso que, por ejemplo, cuando nosotros recibimos secretos del cielo, cuando estamos estudiando la Torah y nos empiezan a llegar destellos de iluminación, el creador comienza a revelarnos cosas profundas. Nosotros no nos podemos quedar con los secretos y decir, ¿sabe? Me lo voy a guardar y no, hay que liberarlo, hay que soltarlo, hay que compartirlo. Entonces, pero primero desarrolla la conciencia de que todo es luz, todo viene del creador y tú eres un canal de esa luz, eres un canal de esa energía, pero depende de ti expandirla o depende de ti retenerla. Si tú la retienes, no solamente retienes esa energía, como tu deseo es recibir, pues tú vas a traer del lado del rigor el ángel de la muerte que te va a destruir con esa energía dentro de ti hasta cuando entiendas que eso hay que liberarlo. O sea, no te hagas dueño de la luz que no te pertenece. Y hablo de todo, ¿sí? Por eso que la Torah constantemente nos está diciendo, dense de acá, ayuden, compartan. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes, señores y señoras, ¿sí? Entonces, el Zohar define todo esto como la capacidad que tiene la vasija de recibir luz con el fin de otorgar, ¿sí? Tenemos, de hecho, un programa ancestral que rechaza la luz. Me refiero al famoso pan de la vergüenza. Esto escapa de toda nuestra capacidad física y voluntad, porque es el alma con todos los factores que la influye quien decide lo que recibe y lo que rechaza. Entonces, pan de la vergüenza también es retener la luz. Pan de la vergüenza también es retener, aparte de no ganarse la luz, aparte de no activar el lado de la bondad, porque si queremos recibir, recibir y recibir, jamás vamos a activar el lado de la bondad. Y al final vamos a terminar activando el otro lado, el lado izquierdo, y del lado izquierdo está Samael, y Samael lo que hace es destruir a una persona, o sea, es el agente divino para causarle rigor a la humanidad, para que la humanidad aprenda que ha venido a este mundo a compartir y a dar como lo hace su creador. Así que ya saben, esta ha sido la porción, los secretos de esta semana, aplicables también a nuestras vidas, entender de que la bendición hay que expandirla y no retenerla. Dejo la palabra, si alguien quiere comentar, alguien que quiera decir algo.
Dice a Mabel, buenísima clase. Con mucho gusto, Mabel. En el chat. Muchas gracias. Muy buena clase. Muchas gracias, maestro. Con mucho gusto, Esther. Con mucho gusto. Ahí escribe Karen también. Con mucho gusto, Karen. ¿Qué más? Maestro, muy buenas tardes. Quizás soy poco de hablar, pero a medida que voy tomando la paracha, lo que usted da semanal, voy comprendiendo muchas cosas. Y en verdad que esta clase me ha llenado mucho de luz. Y yo sé que falta llenar más, me falta más luz. Soy esto, veo mi verdad, ¿no? Pero ante todo, maestro, ¿qué me queda agradecerle? Solamente agradecerle y que me tenga la paciencia quizás. Sí, a veces no me comunico con usted en las clases, pero infinitas gracias, porque me está llenando más de luz mi alma y que necesito mucho esa palabra, porque hay gente que me ha golpeado tan fuerte que a veces me volví un poquito cerrada, ¿no? Ayudo a mis semejantes, como se dice, ayudo, de una u otra manera y de una u otra forma. Pero esto me ha llenado, maestro, a seguir ayudando. Así me caiga o me golpeen, voy a seguir ayudando a las personas. Gracias, maestro, por iluminarme un poco más. Muchas gracias. Con gusto, Bendiciones. Rosita. Igualmente para ti. Bendiciones. Bien. ¿Alguien más? Sí, maestro, por aquí, Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, adelante. Sí, lo que pude también entender en esta parashat, que bien sabemos que todo es de Dios, que todo viene de Dios y que nosotros somos aquí en esta tierra administradores de todo lo que Él nos da, porque todo es de Él. Y nosotros si sabemos administrarlo, vamos a ir haciendo crecer eso que Él nos dio, el medio shekel en este caso, por ejemplo, si nos llenamos de conocimiento y entendimiento a la vez, vamos a ser aquellos verdaderos servidores de Akadosh Baruch. Así que eso, maestro. Gracias. Muy buena la clase. Bendito Hashem. Con gusto. Y gracias también por su comentario. Bien, una última persona. Si hay alguien que quiera decir algo antes de despedirnos. Yo la vuelvo a mirar después porque por el trabajo escuchaba por partes, pero muy bonito. Bien, Heidi. Muy bien. Bien. ¿Alguien más? Ya. No habiendo más, entonces nos despedimos. Que tengan todo un buen día, sigan disfrutando y que la luz también de esta porción pues le ayude durante la semana que le sigue. ¿Ya? Nos vemos, hasta la próxima. Shabbat Shalom, bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, maestro. Shabbat Shalom, Carmen.